Esa de ahí la cresta, no me hagas la cresta. Este de acá es el punto más alto de la función. Este punto de acá se conoce como un máximo. Y este valor que es menor, el más bajo, se conoce como un mínimo. ¿Ya? Tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Es decir, si la función es creciente y luego decreciente, la función crece y luego decrece, tenemos un máximo. Si la función decrece y luego crece, ya tenemos un mínimo. Con ello teníamos dos conceptos, ¿no? El criterio de la primera derivada y el de la segunda. ¿Qué me decía el criterio de la primera derivada? ¿Para qué me sirve? Si la derivada es cero, está haciendo un mínimo o un máximo. ¿Para qué nos sirve el criterio de la primera derivada? El criterio de la primera derivada me sirve para determinar los puntos críticos. ¿Cómo hacemos eso? La derivada de f con respecto a x igual a 0, la derivada de f con respecto a y igual a 0. Este concepto es el mismo concepto que ustedes ya manejaron. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La derivada de la función igualó a 0, ese era el criterio de la primera derivada. Igual acá. El criterio de la primera derivada, la derivada de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a y igual a 0 ambos. ¿Ya? ¿Eso para qué me va a servir? Para encontrar los puntos críticos. Y el criterio de la segunda derivada ¿qué cosa me daba el criterio de la segunda derivada? El criterio de la segunda derivada me daba ¿qué cosa? Los máximos y mínimos, valores máximos y mínimos de acuerdo a los puntos críticos. ¿Ya? Para eso me va a dar esto, entonces me dan los máximos y mínimos. Eso era hasta el siglo pasado con Python. ¿Ya? Ahora vamos a obtener algo más. Vamos a obtener lo que es el punto signo. ¿Ya? Vamos a hablar de eso. Bien. Entonces, vean, acá tenemos un máximo si la función crece y luego decrece. Y tenemos un mínimo si la función decrece y luego crece. ¿Y qué pasa si la función crece y nuevamente crece? ¿Qué tendremos? Por ejemplo, acá. La función creció hasta acá y nuevamente creció por acá. ¿Cómo se llama esa función? Se llama estrictamente creciente. ¿Ya? No se dice que hay máximo, mínimo, no. Se dice que la función solamente es estrictamente creciente. ¿Y qué pasaría si esto va bajando y nuevamente baja? Se dice que la función es estrictamente decreciente. Nada más. Bien. Para el criterio de segunda derivada vamos a apoyar de una pequeña fórmula que es esta. Que la discriminante es igual a la segunda derivada de la función con respecto a x segunda multiplicada por la derivada segunda de f con respecto a y segunda menos la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y. ¿Ya? Pero todo esto acá elevado al cuadrado. Vamos a tener tres casos, tres posibilidades. Que el discriminante sea mayor que 0, o que el discriminante sea menor que 0, o que el discriminante sea igual a 0. ¿Cuánto casos sería eso? Bien. Si el discriminante es mayor que 0, la derivada segunda de la función respecto a x segundo también es mayor que 0. La derivada segunda de f con respecto a la x segunda esto menor que 0. Bien. Solamente los cuatro casos. Creo que se lo está repitiendo uno. ¿Se repite? Claro, vamos a ver los casos. 3, 4. Eso no es lo mismo.
La segunda derivada también es mayor que 0. Lo que vamos a encontrar es un punto máximo o mínimo. Mayor que 0, vamos a encontrar un mínimo. Mayor que 0, menor que 0, vamos a encontrar un máximo. Si el discriminante es menor que 0, lo que vamos a encontrar es el punto sigma. Entonces, en el punto sigma la función no existe la derivada de la función en el punto sigma. Y si el discriminante es igual a 0, acá no podemos afirmar nada. No podemos concluir nada. No podemos concluir nada. Entonces, recuerda, ¿ya? Criterio de la primera derivada me va a dar los puntos críticos. Criterio de la segunda derivada me va a dar los máximos y mínimos valores, ¿ya? Máximos, mínimos, criterio de la segunda derivada. Puntos críticos, criterio de la primera derivada. Derivada direccional, la gradiente por el otro mínimo, ¿ya? Entonces, todo lo que les acabo de explicar es todo lo que está escrito acá. Acá está la definición acá. Y acá están las restricciones. Discriminante mayor que 0, tenemos un mínimo. Mayor que 0, menor que 0, tenemos un máximo. Discriminante menor que 0 no es ni máximo ni mínimo, sino que encontramos un punto silla. El punto silla o en silladura o punto silla de punto. Si el discriminante es igual a 0, en este caso no podemos afirmar nada, ¿ya? Ahora, ¿cómo se genera esto de punto silla? Vamos a ver. Es un punto silla. Por ejemplo, si tenemos esto, para volar y hiperbólico. Este de acá viene a ser el punto silla. Ese punto silla, en este caso, se da justamente en este dominio, ¿ya? Se llama silla, ¿por qué? Porque si te das cuenta de la gráfica de esto de acá, se parece a una silla de montar caballos. Pero se llama punto silla o punto de ensilladura también se le pone. Punto silla o ensilladura. Ese mismo punto en el plano también tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Ese mismo punto en el plano se llama o se conoce como punto anguloso. ¿Dónde se da este punto anguloso? Se va a dar acá. F de x igual a valor absoluto de x. ¿Ya? Esa es su gráfica, ¿no? Esta de acá es cero. ¿Está bien? En ese punto se puede determinar la derivada de la función en ese punto. ¿Seguro? ¿Existe o no existe? ¿Por qué no existe? No, la función es continua. Ahora, ¿cuál es la definición de continuidad? La definición de continuidad es el trazo de una curva sin que se presente ninguna interrupción, ¿no? Continua en intervalo A como a B.
La función es continua. No es porque si empiezas a derivar para el lado izquierdo, si te vas a Estamos hablando de este punto. No. Con izquierda por esto, acá hay ¿qué sucede en este punto anguloso? Lo que van a necesitar, ¿cuál es la definición de la derivada? La pendiente, la recta tangente en un punto. ¿Ya? En un punto, ¿cuántas rectas tangentes existen? En un punto, acá. Existe solamente una recta tangente. Pero en este punto, ¿cuántas rectas tangentes existen? Van a existir un haz de rectas. Es decir, van a existir infinitas rectas que son tangentes a ese punto. Entonces, ¿cuál es? Entonces a ese punto se le llama punto anguloso. ¿Ya? Punto anguloso. Bien, vamos a ver un ejemplo de esta acá. Igual que sus hermanos anteriores, voy a sacar un problema de acá de algún video de YouTube. No, pero solamente yo lo voy a resolver. Ya, si ustedes quieren ver la solución, la comparan ahí con ese ejemplo. Comparan mejor hacemos lo que sea más o menos. ¿Cómo era la discriminante de una matriz? ¿Cómo? La discriminante de una matriz, ¿cuál era? La discriminante de una matriz. 4xy menos x cuarta menos y cuarta. Sería A por B. Bien, entonces lo que vamos a hacer es analizar esta función, ¿verdad? Entonces, analice la función. Ahora, ¿qué cosa tienes que hacer al analizar la función? Lo que tienes que hacer es encontrar los puntos máximos, los puntos mínimos. Si hubiera puntos sigue, también puntos sigue, ¿verdad? Y al final la vamos a graficar con GeoGebra. Ok, entonces ahora vamos a ver. Primero, la derivada de f con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, entonces tenemos 4y menos 4x cubo. Y esto de acá se hace 0, ¿no? Derivada de f con respecto a y, entonces tenemos 4x menos 4y cubo. Ahora, ¿qué me dice que de la primera derivada? Que la primera derivada las igualemos a 0. Igualado a 0 es igualado a 0 es. Y acá tenemos que y es igual a x cubo. Y acá tenemos que x es igual a y cubo. Bien. ¿Podemos resolver este sistema de ecuaciones? Claro. Bien, entonces, si reemplazamos y acá, entonces tenemos que x es igual a... En vez de y vamos a reemplazar por x cubo, entonces x cubo elevado al cubo, ¿no? X es igual a x a la 9. X a la 9 menos x es igual a 0. Y acá tenemos que x multiplicado por x a la 8 menos 1. Y esto es igual a 0. Y acá tenemos lo siguiente. X multiplicado por x menos 1 multiplicado por x más. Eso es paso a paso. X a la 4 menos 1 por x a la 4 menos 1. Acá ya no puedo hacer nada. X por x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1 por x a la 4 más 1. X por x menos 1 por x más 1 por x cuadrado más 1 por x a la cuarta más 1. Listo, y todo eso acá recuerda que está igualado a 0, ¿no? Ahora, recuerda que x cuadrado más 1, eso ahí no pertenece a los reales, ¿no? X a la cuarta más 1 tampoco pertenece a los reales, ¿verdad?
Bien. Entonces acá vamos a tener los siguientes valores para x. X igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1. Es decir, solamente tenemos tres valores nada más, ¿no? X igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Vale? Porque x cuadrado más 1 igual a 0, eso me sale complejo. X cuadrado más 1 igual a 0 también me sale complejo, ¿no? Entonces, solamente tengo tres raíces reales de solucionar la relación. X igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Ya. Ahora, si reemplazamos para x igual a 0, vamos a ver qué cosa es lo que tenemos. Para x igual a 1 y para x igual a menos 1. Bien. Vamos a ver ya. Para x igual a 0, ¿y cuánto vale? 0. 0. Para x igual a 1, 1. ¿qué vale? 1. Y para x igual a menos 1, 1. Entonces, 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. Bien, entonces tenemos esto acá. X, Y, x1 igual a 0, x2 igual a 1, x3 igual a menos 1, y1 igual a 0, y2 igual a 1, y y3 igual a menos 1. Entonces, ¿cuántos puntos críticos vamos a tener? 3. 3, seguro. 2, 3, 2, 4, 5, 6, punto 1, 0,0, punto 2, 0,1, punto 3, 0, menos 1, punto 4, 1,7, punto 5, 1,1, punto 6, 1, menos 1, punto 7, punto 7, menos 1,0, punto 8, menos 1,1, punto 9, menos 1, menos 1. 9 puntos críticos. ¿Ya? Cuando calculas así, tienes que mencionar con la combinación de todos, ¿no? 2, 3 por 3, 9. 9 puntos. Suficiente para analizar todo lo que tenemos que analizar. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar con el punto 1. El punto 1 es el 0,0. Pero para ello necesitamos nuestra función principal. La función principal era x a la 4x menos x a la 4 menos 1. Entonces vamos a primero derivar. Antes de reemplazar esto, primero derivar de f respecto a x. Si derivamos respecto a x, entonces tenemos 4y. 4y menos 4 de x cubo. Derivada segunda de f con respecto a x segunda. Sería menos 12x. Derivada de f con respecto a y. Si tú derivas con respecto a y, tienes 4x menos 4y. 4x menos 4y. Derivada segunda de f con respecto a y segunda. Con respecto a y segunda me quedaría menos 12y cuadrado. En la primera x cuadrado. Listo. Entonces yo tengo esto, me falta la derivada segunda de f con respecto a x, con respecto a y. Entonces, yo tengo la derivada con respecto a x, vamos a derivarla con respecto a y, me queda 4. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir en este caso para el discriminante. Tú sabes que el discriminante es lo siguiente. D es igual a la derivada segunda de f respecto a x segunda por derivada segunda de f con respecto
respecto a y segunda menos derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y al cuadrado. Ese discriminante lo tenemos que hallar para cada uno de los puntos. Es decir, ¿cuántos discriminantes vamos a tener? 9. ¿Ya? Vamos a comenzar con el primer punto, el 0,0. ¿Ya? Punto 1, 0,0. Bien, para el punto 1, ¿ya? Entonces, vamos a ver, la derivada segunda de f con respecto a x segunda, ya en el punto 0,0. ¿Cuánto sale en 0,0? Para x igual a 0, y igual a 0, igual a 0. ¿Ya? Derivada segunda de f en el 0, 0 también con respecto a y segunda. Con respecto a y segunda, eso está acá, sale 0. ¿Ya? Y bueno, pues el discriminante en este caso, bueno, la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y es una constante, sale 4. Entonces, ¿cuánto me sale discriminar? 0 multiplicado por 0 menos 4 elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿cuánto te sale discriminante? Menos 16. ¿Ese valor cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿cierto? Ahora, si el discriminante es menor que 0, ¿qué cosa es lo que tenemos? ¿De acuerdo? Sí. Hay tres casos. Sí. Ahora vamos a ver el segundo punto, ¿ya? Siguiente punto es el 0,1. Punto 2, 0,1. Ahora, los valores de 0,1 y todos los puntos, ¿dónde los vamos a reemplazar? Acá. ¿Ya? En la segunda derivada vamos a encontrar. Derivada segunda de f con respecto a x segunda. Ahora, para x igual a 0, y vale 1, ¿no? 0, 0. Derivada segunda de f con respecto a y segunda. Con respecto a y segunda, x vale 0 y y vale 1. ¿Ya? Entonces, segunda, x vale 0 y y vale 1, entonces vale 1 menos 2. Y bueno, la segunda derivada de f con respecto a x con respecto a y es un valor constante, ¿no? Sale 4. ¿Ya? Listo, entonces mi discriminante va a ser 0 multiplicado por menos 12 menos 4 al cuadrado, ¿no? Entonces el discriminante, ¿cuánto me sale? Menos 16 también, ¿no? Entonces acá también hay otro punto, punto 5. ¿Ya? Entonces tengo dos puntos sillas. El punto 3, 0, menos 1. En los tres casos, si te das cuenta, van a aparecer 3 puntos sillas. Porque para x igual a 0, también va a ser 0. Pero bueno, creo que para el primer punto, 0, menos 1 es 6. Este vector. Bien, ya tengo calculado las derivadas acá en el diagrama menos 12x cuadrado menos 12y cuadrado. Entonces, menos 12x cuadrado menos 12y cuadrado. Bien, para este punto entonces, eso acá cuánto me sale. Se saldría 0. ¿Ya? Y acá me sale 12 positivo, ¿no? 12 positivo. Entonces, el discriminante es igual a 0 multiplicado por 12 multiplicado por menos 4 al cuadrado. Y el discriminante en este caso me sale menos 16, esto es menos de 0, punto 5. Menos 2. Igual se ya, listo. El otro punto, en este caso, sería punto 3, ya está. El 1,0 también está, ¿no? 1,1 y acá sí va a variar la cosa, ¿ya? El 1,1, ¿no? Entonces,
el otro punto es 1, menos 1. Bien, para el 1,1 reemplazamos, ¿no? Acá. Para x igual a 1, esto sale 12 negativo, ¿no? La segunda derivada de f con respecto a x segunda, esto sale menos 12. La derivada segunda de f con respecto a y segunda, esto sale menos 12 también. Entonces ahora sí el discriminante va a cambiar. El discriminante es menos 12 multiplicado por menos 12 menos 4 al cuadrado. Y esto acá cuánto nos sale. Menos es más 144 menos 16, ¿no? ¿Cuánto sale 144 menos 16? 144 menos 16. 128. Bien, entonces, a ver, esto de acá es mayor que 0. Esto de acá es menor que 0. Entonces, ¿qué punto tenemos? ¿Máximo o mínimo? Punto máximo. ¿El punto máximo dónde está? En el punto 1,1, nos falta el tercer valor, el valor de z. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el valor de z? X igual a 1, y igual a 1, tenemos que reemplazarlo en la función original. ¿Cuál es la función original? Es esa. Esa de acá es la función original. Para x igual a 1, y igual a 1, esto sale 4, 4 menos 2, 2. No, en la casa es 2. Pero ya sabes por qué sale 2, ¿ah? Sale 2 porque estamos reemplazando x igual a 1 y igual a 1 en la función principal. ¿Ya? En la función principal. Pasa. ¿Qué ves cómo hacía? Se regalo. Proyecto de curso, la sociedad lo permite hoy en día. Seguimos, ¿ya? Punto 1, menos 1 ahora. Vamos a ver, ¿ya? La derivada segunda de f con respecto a x segunda, pero en x igual a 1 y igual a menos 1. Con la x igual a 1, esto acá me sale 1, sería menos 2. Derivada segunda de f con respecto a y segunda. Si fuera con respecto a y segunda, entonces acá menos se hace más 2, ¿no? Discriminante es igual a menos 12 multiplicado por 12 menos 4 cuadrados. Entonces es igual a menos 144 menos 16 me da menos punto silla, ¿no? Punto silla, ¿por qué? Porque el discriminante en este caso es menor que 0. Siguiente punto. Ya vimos los 6 primeros, ¿no? Ya, menos 1,0. Bien, para el punto menos 1,0 tenemos que la derivada segunda de f con respecto a x segunda, ¿ya? Para x igual a menos 1, ¿cuánto sale? A ver, calculemos eso. Eso es solo cuando son funciones de dos variables. Si vienen de más variables, ya que esa determinante viene de la matriz. Voy a cargarle.
Bien, ¿cuánto sale? Derivada segunda de f con respecto a y segunda. Con respecto a y segunda, 0. Entonces el determinante es igual a menos 12 multiplicado por 0 menos 4 al cuadrado. Y esto sale menos 16. Entonces el determinante menor de 0, punto 5. Hay varios puntos 5. El otro punto es el punto menos 1,1. Punto menos 1,1. Bien, entonces ahora sería derivada segunda de f con respecto a x segunda. Con respecto a x segunda, esto de acá es para x igual a menos 1 y y vale 1. Y vale menos 1, entonces menos 2. Derivada segunda de f con respecto a y segunda, ¿cuánto sale? Menos 12 también. Entonces el determinante va a ser igual a menos 12 por menos 12. Menos 4. Determinante es igual a 128. Discriminante mayor que 0, segunda derivada menor que 0. ¿No? ¿Qué cosas tenemos? Tenemos un punto máximo o mínimo. Punto máximo. Un máximo en donde tenemos el máximo en 1 menos 1,1 menos 1,1, acá nos falta el valor de z. ¿Dónde vamos a encontrar el valor de z? Reemplazamos x igual a 1 menos 1, x igual a 1 en la función principal. Ahora reemplacen en la función principal. Reemplácenlo en esta función, ¿ya? X igual a menos 1, y igual a 1. ¿Cuánto sale? Todo esto es si es una función de dos variables. Si fuese de más variables, sería una determinante más grande. Menos 4, profe. La matriz donde sale es la función principal es f de derivada parcial de x al cuadrado. Segunda derivada parcial de x, segunda derivada parcial de y, sería la derivada de y. Ajá. Y derivada parcial, segunda derivada parcial de z, segunda derivada parcial de x. ¿Qué? ¿Cuánto salió? 4, ¿no? ¿Cuánto salió? 4, menos 4. Menos 4, vamos a poner ahí como observación. Ya, hicimos este punto, ¿no? ¿Cuánto se acá? Punto menos 1, menos 1. Bien, para este punto de acá, igual, ya vamos a evaluar entonces para x. Para la segunda derivada con respecto a x menos 1, ¿no? Sería menos 2. Derivada segunda de x con respecto a x segunda, x igual a menos 2. Derivada segunda de x con respecto a y segunda, x igual a determinante en este caso es el menos 12 por menos 12 por menos 4 cuadrado. Determinante en este caso es el mayor que 0
máximo es -1, -1, y hay que evaluar. Ok, ya tenemos varios máximos y tenemos varios mínimos. Vamos a agradecer la función y bien, vamos a retirar la función, la canción lo saqué por acá, si es 4 de Guillem, menos 5 a la 4. No sé cuánto sale, pero clase fácil. Guillem menos X4. Algo como esto, ¿sabes? Se puede hacia el nueve, construir nada, no hay si hay un máximo, si hay un mínimo, esta es más fácil, ya vamos a ver el gráfico. Esta es la más fácil, estamos sacando problemas que sí que están en YouTube para que ustedes después vean y debe salir la misma respuesta. Vamos a ver,